Bueno chicos, hoy día vamos a ver, como ustedes ven en la pantalla de sus computadores, la Edad Media. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo la caída del Imperio Romano, que es en el fondo el acontecimiento que marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Moderna. ¿Ya? Hoy día vamos a ver la Edad Media y las características generales. Vamos a ver los conceptos, la periodización, la división habitualmente que se hace para el estudio de la Edad Media, y debería hoy día o mañana llegarles estos como pruebas, formularios al correo para que lo hagan, ¿verdad? Centrado obviamente en esta clase y a lo mejor en algún pedacito de la clase anterior. Entonces, si alguien necesita revisar los videos y todo, yo hoy día voy a subir el de la próxima clase y voy a tratar de subir lo más rápido el video este, ¿ya? Entonces vamos a partir con la Edad Media. Ya saben, cualquier consulta a través del chat, y si no a través del audio, pero sin la pantalla prendida para que no se vean después en el video. Eh, Nuestro objetivo de hoy es reconocer los principales aspectos del periodo de la Edad Media. Uno habitualmente lo asocia a esta figura, por eso yo la puse ahí, esto, para que más o menos se haga la idea de los castillos, los caballeros, las justas estas cuando cruzan los caballos con una lanza y pelean y se botan al suelo. Ya, esa es más o menos la época de la que uno está hablando, pero en realidad eso de el caballero y la armadura está muy asociado al feudalismo, que es una pequeña parte dentro de los 10 siglos que dura la Edad Media. La Edad Media no es un periodo corto, son 1000 años. ¿Ya? Le juega en contra sí la mala fama, que la vamos a ver, y el nombre que tiene de la Edad Media, que es como que la Edad Media, no, es porque está a la mitad de un periodo y otro, pero en realidad es un periodo bien importante. Aquí lo tenemos. Ahí les apareció la imagen clarita. La periodización de la Edad Media, para que se den cuenta en qué parte de la historia estamos, de la historia que se le llama habitualmente historia universal. Nosotros vamos a partir la Edad Media con la caída del Imperio Romano Occidental, que es el 476 después de Cristo, o el siglo V, que es lo mismo. El siglo V es del 401 al año 500. Todo esto ya es después de Cristo. Y ocurre este acontecimiento que lo vimos nosotros la clase pasada, que eran varios factores los que provocaban la caída del Imperio Romano Occidental, que es el lado de donde está la ciudad de Roma. Los problemas económicos, los problemas políticos, el tema del ejército, el gran territorio que tenían que cubrir y ya a esa altura era imposible, eh, la decadencia económica que habíamos mencionado, y también la llegada de los pueblos bárbaros, los pueblos germanos, que se instalan primero pacíficamente en las fronteras y después, con la llegada de Atila y los hunos, van a ingresar violentamente al imperio y van a terminar por hacerlo desaparecer. Ese acontecimiento ocurre el 476 después de Cristo y terminó siendo el punto de cambio de la Edad Antigua a la Edad Media. Yo se lo he mencionado varias veces, no significa que ellos se durmieron o cayó Roma y partieron al otro día y dijeron estamos en la Edad Media y es todo el cambio. No. Estas fechas habitualmente son establecidas por los historiadores porque significan algo importante, pero no es que de un día para otro dijeron, oh, estuvimos en la Edad Antigua, ahora pasamos a la Edad Media. Eso no, no ocurre. ¿Ya? Ese es el inicio. Y el final de lo que nosotros llamamos la Edad Media ocurre en el siglo XV. El siglo XV está marcado por varios acontecimientos bien especiales. Una es el apogeo, o sea, el momento de más relevancia de lo que se conoce como el Renacimiento y el humanismo, ¿verdad? Que es donde aparece, por ejemplo, Leonardo da Vinci, los escritores, pintores, escultores bien importantes, son de esa época, ¿verdad? El Renacimiento del humanismo no es solo siglo XV, es XIV, XV y XVI también, pero el siglo central es el siglo XV y marca varios cambios, sobre todo en la mentalidad de la gente, es el punto de inicio del cambio de lo que es la Edad Media a la Edad Moderna. Por eso se estableció ese siglo. Además, en ese siglo ocurre la caída del Imperio Bizantino, la toma de su capital, que es la ciudad de Constantinopla, en 1453 por los turcos. Es un hecho bien importante porque se desencadena varios acontecimientos partiendo por el Renacimiento y el humanismo, y también
el que está más abajo, que es el descubrimiento de América, que también va dentro del siglo XV. La llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 a nuestro continente tiene estrecha relación con la toma de Constantinopla porque se cortó el comercio. Entonces ahí empezaron sobre todo España y Portugal, a buscar una ruta de cómo llegar al continente asiático sin necesidad de cruzar por el Medio Oriente. Y ahí en la pasada, en la casualidad, porque en realidad es de casualidad, Cristóbal Colón llega a América, porque él sabía que la Tierra era redonda, pero no sabía que entre el continente europeo y el continente asiático había otro continente que era el continente americano. Él incluso murió Perdón, creyendo que... ¿Cómo? es que llegué tarde. Ah, ya. Entonces, ahí llega Colón a América. Incluso Cristóbal Colón murió pensando que él había llegado a China, Japón, a ese sector, ¿no? Entonces, ese es para que tengan en cuenta, y lo van a ver ahora, en la línea de tiempo, dónde estamos ubicados nosotros en estos momentos de la clase. Estamos en la parte roja, en la Edad Media. Ese periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento del continente americano. Ese tramo de historia vamos a ver, ¿no? Ahí le voy a explicar, Álvaro, lo que pasa es que cuando ustedes hablan en medio de la clase, después en el video aparecen ustedes, aparecen sus caras. Entonces, si alguien va a hablar o va a preguntar algo, prefiero que cuando pregunte, primero apague la cámara. Entonces así no se va a ver su cara, pero sí se va a escuchar su pregunta, ¿eh? Para no tener después problemas cuando la suba al YouTube. Ahí le quedó claro. ¿Listo? Entonces, en esta época vamos nosotros, ¿no? En la de estudio, no en la que vivimos nosotros, la Edad Media. ¿Ok? Ya vimos la Edad Antigua, aparte de la Edad Antigua vimos las civilizaciones. Ahora estamos en la Edad Media. Esos 10 siglos, si se dan cuenta, son prácticamente 1000 años. Del 476 a 1492, que es uno de los hechos que marca el fin de la Edad Media. Partamos por lo primero, ¿de dónde viene el nombre? Época oscura e intermedia siempre existió y todavía existe en algunas partes, aunque ya se ha ido quedando de a poquito de lado. La idea de que la Edad Media fue una época sin importancia, una época de oscura en cuanto al tema del conocimiento. Pero en realidad, si uno se da cuenta, no son pocos años, porque son 1000 años, son 10 siglos ya de historia, y además no es precisamente una época oscura. ¿De dónde nació esto de una época oscura? Porque la gente se quedó con la visión de la última parte de la Edad Media, y resulta que al final de la Edad Media, en el siglo XIV, ocurre la peste negra. Entonces la imagen que había, la imagen que quedó en el inconsciente popular, digámoslo así, fue de las enfermedades, las guerras y la muerte que ronda Europa en ese siglo. Y por alguna razón en particular, también lo que hicieron algunos historiadores, quedó como que toda la Edad Media había sido igual entre muerte, las pestes y todo. Y en realidad ese es un solo siglo. Claro, impactó mucho, ¿no? Al continente europeo, pero es solo el siglo XIV. Antes hubo de todo, imperios, el feudalismo, el poder de la iglesia que vamos a ver. Entonces, época oscura, no. ¿No? Por eso yo había puesto el mapa ahí de Europa de color negro, porque en realidad de oscuro no tiene nada. Incluso en la parte del conocimiento hay un periodo que es de renacimiento bajo el imperio carolingio, ¿ya? En la parte cultural. Y además ocurre el nacimiento de lo que ahora nosotros tenemos como las universidades durante la segunda parte de la Edad Media. Entonces, como que una época oscura de poco avance cultural e intelectual, no, ¿no? Entonces tiene mala fama, y de ahí además los historiadores le pusieron Edad Media como que era una etapa de transición entre la antigua y la moderna. Entonces quedó como muy a veces mirada en menos la Edad Media, y en realidad pasaron cosas muy importantes. Gran parte de los procesos que ustedes van a ver en la Edad Moderna tienen su origen en la Edad Media, ¿ya? Así que de época oscura e intermedia no tiene nada, es súper importante esos 10 siglos, ¿ya? Voy a avanzar. La Edad Media, aquí tienen un esquema
ya que les va a servir. Yo después les voy a subir el video y aparte el PowerPoint para que lo puedan revisar tranquilitos. La Edad Media aparece ahí cierto periodo de la historia en Europa, ¿no? Porque es principalmente en Europa. Si ustedes se dan cuenta, la historia que vemos nosotros está centrada principalmente en el continente europeo, lo que se llama historia, lo que le llamamos historia universal. Y es entre los siglos V y XV. Todo esto, recuerden, después de Cristo. La primera etapa vendría a ser la Alta Edad Media, que es el siglo V al X, o sea, los primeros 500 años, la primera mitad. Ocurre ahí la transición del mundo antiguo al mundo feudal. Por eso le explicaba, no es que desde el año 476 se acabó el mundo antiguo y empezó inmediatamente la Edad Media, no. Para que cambien las cosas, a veces necesitan siglos, 2 siglos completos, que cambie, por ejemplo, tradiciones, la mentalidad de la población, tendencias, todo eso necesitan, sobre todo en la sociedad, son procesos muy lentos. Los económicos son más rápidos, pero los procesos culturales, ¿ya? Esos se demoran muchísimo. Entonces, por eso uno ahí ve transición del mundo antiguo al mundo feudal, ¿cómo se iban a demorar 500 años? Sí, eso es lo que se demoraron algunos cambios. Se produce la fragmentación del mundo antiguo, que es lo que veíamos, y lo van a ver más adelante con un mapa. Antes tenían una sola unidad, que era el Imperio Romano. Ahora en la Alta Edad Media tienen por un lado los reinos germánicos de estos pueblos que invaden, por otro lado el Imperio Bizantino, y después incluso aparece el Imperio Islámico, porque en la Edad Media, no en Europa, sino que en Medio Oriente, aparece lo que nosotros conocemos como los musulmanes. La religión musulmana aparece en Medio Oriente y después se empieza a expandir. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte de la Edad Media. Luego vamos a tener la plena Edad Media, que es el siglo XI, XII y XIII, que ahí se consolida el feudalismo. Esto del señor feudal, del señor, el vasallo, todo eso que se ve en las películas de los castillos, los caballeros, es esa época. Si se dan cuenta, son cerca de 300 años. Uno suma completito los 3 siglos, porque es el XI, XII y XIII. Es en la plena Edad Media. Y la última parte de la Edad Media, que son esos 2 siglos, el XIV y el XV, viene la crisis del sistema feudal. Y ahí, si se dan cuenta, ahí recién aparece el tema de la peste negra, la crisis económica, las guerras y revueltas campesinos. Es el final de la Edad Media. Pero la gente se quedó con esta imagen y asumió que todo lo que se veía al final de la Edad Media había pasado exactamente en el resto. Y en realidad son 100 años, es el siglo XIV específicamente, en el XV ya empiezan a cambiar las cosas. ¿Ya? Y de ahí quedó con la mala propaganda de la Edad Media. Entonces todo eso es lo que va a ocurrir durante este periodo del siglo V al siglo XV. Cualquier consulta, ya saben, aquí por el chat, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, porque ahora vamos a ir viendo las características generales, los conceptos. ¿Ya? Aquí está el mapa. Este era Europa a inicios de la Edad Media. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos un mapa donde todo lo que está con colores, el verde, el naranjo, ese lila, el lila más claro, el verde, el rojo, todo eso era el Imperio Romano. ¿Ya? A inicios de la Edad Media va quedando el Imperio Bizantino, ahí, estoy marcando con el cursor, y el Imperio Romano de Occidente, si se dan cuenta, ya no aparece en el mapa, sino que aparecen los reinos de los distintos pueblos que invadieron. Anglos y sajones, ahí en lo que es ahora Inglaterra, los suevos, visigodos, cántabros, francos, ostrogodos, vándalos. ¿No? Por si acaso, el pueblo se llama vándalos, no es que sean vandálicos ni sean ladrones, ¿no? Pero de ahí nació después el término de vandalismo. ¿No? Entonces tenemos, si se dan cuenta, esa unidad que antiguamente tuvo Europa, ya a inicios de la Edad Media no la tienen. No hay una unidad política única, sino que tienen varias. Reinos distintos, con idiomas distintos, con leyes distintas, y la parte sobreviviente del antiguo Imperio Romano de Oriente, que ahora es conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Y que existe durante toda la Edad Media. Después aquí va a aparecer el
el Imperio Carolingio, después aparecen de aquí de Medio Oriente los musulmanes. Entonces de a poco se va a ir transformando el mapa europeo. Voy a avanzar. Los aspectos generales, estos sí los tienen que atender y bien, así que cualquier consulta la van haciendo. Lo primero, características de la Edad Media es este término, el teocentrismo. ¿Qué significa el teocentrismo? Que todo gira en torno a Dios. Teo significa Dios, ¿ya? Entonces, Dios es el centro de todo. Eso significa teocentrismo. Ese teocentrismo abarca durante prácticamente toda la Edad Media, ¿ya? Todo gira en torno a la idea de Dios. El Dios, ¿cierto?, que es el creador del mundo, el Dios que hace las cosas, el Dios que castiga, ¿ya? Eso está muy presente en la Edad Media. Las cosas buenas es obra y gracia de Dios. Que a alguien le vaya bien es obra y gracia de Dios. Los fenómenos de la naturaleza, todo es creado por Dios. Pero si empiezan a ocurrir cosas malas, es castigo de Dios. Y es porque el ser humano, el hombre, ha hecho algo malo y Dios lo está castigando. Esa es la idea que existe. Y ese teocentrismo permite entender por qué esta institución, la Iglesia Católica, tiene tanto poder durante la Edad Media. Si hay un periodo dentro de la historia donde la Iglesia tuvo muchísimo poder, es precisamente durante la Edad Media. Y estamos hablando no solo de poder en la parte religiosa, que tiene que ver directamente con la institución, sino que en todo el ámbito de la vida. La Iglesia tenía influencia a nivel de religión, que es lo que uno esperaría, pero también a nivel político, ¿ya? Alianza con los reyes, incluso los reyes buscaban que el Papa los coronara porque eso era prácticamente como que Dios estaba dando su aprobación a su reinado. Ni hablar en la parte económica. O sea, la iglesia en esa época sí que tenía mucha riqueza. Tengan en cuenta, la iglesia estaba dentro del grupo de los privilegiados de la sociedad en ese periodo. La iglesia no pagaba impuestos, pero sí podía cobrar. Y la iglesia cobraba el diezmo. El diezmo era el 10%. Entonces, las personas tenían que entregarle el 10% a la iglesia. Así que se imaginarán la cantidad de dinero y recursos que acumulaba la iglesia. Además, como la gente era tan creyente y tenía tan en la mente esto de la salvación de la alma, el tema de que si no se iba a ir al infierno, iba a sufrir los pecados, muchas veces antes de morir le venía el arrepentimiento más profundo y le entregaban todos los bienes a la iglesia, le dejaban tierras, dinero, en vida también los que hacían ofrendas y todo. Entonces la iglesia acumuló muchísimo. Fuera además de que las tierras que tenía la iglesia las trabajaban muy bien. Entonces tenían muchas tierras, mucho poder, mucha influencia sobre los reyes, mucha influencia sobre la sociedad. Lo que decía la iglesia era prácticamente ley para todos, ¿ya? Y muchas veces apoyada por quien reinara. Entonces, claro, si a lo mejor la iglesia dice ahora que las personas que cometan un pecado van a ser llevadas a la cárcel, si no está en la ley, en las leyes civiles, a lo mejor nadie la va a tomar en cuenta. En esa época no. La iglesia decía y se hacía, ¿ya? Y contaban incluso con el apoyo del gobernante. Entonces, una de las características fundamentales de la Edad Media y que lo tienen que recordar es esta idea del teocentrismo, de que Dios es el centro de todo, y además el gran poder e influencia que tiene también derivado de este teocentrismo la Iglesia Católica. Porque si la gente se quería salvar, ¿a quién acudía? ¿A quién era el nexo con Dios? Y en este caso el nexo con Dios era la Iglesia Católica. Poder económico, poder político, poder social sobre la población. La iglesia decía qué cosa era bueno, qué cosa era malo. Entonces, la influencia que tiene es enorme. También en la cultura, ¿ya? La iglesia decía qué cosas se aceptaban y qué cosas no. Gran parte del conocimiento de la época nacía de la iglesia católica. La iglesia católica lo establecía a veces de textos más antiguos, de lo que se había acumulado de conocimiento de Grecia incluso, y también porque ellos
En esa época no existía como ahora las fotocopiadoras, ni tampoco estaba la imprenta todavía. Entonces los que tenían libros y hacían copias de los libros, pero a mano, imagínense ese trabajo, eran los monjes de los monasterios que formaban parte de la Iglesia Católica. Imagínense ustedes que existiera solo mi libro, el libro de historia de Séptimo, para hacer copias, la hacían a mano, ¿no? Ellos empezaban a copiar el libro manualmente. Se imaginarán la Biblia, copiarla, eran meses de trabajo y a veces le hacían incluso los dibujos, los adornaban, entonces era un trabajo enorme. Entonces la iglesia tenía todo eso bajo control, tema cultural, social, político, económico. Por eso es tan poderosa y tan influyente la iglesia. Y finalmente, la iglesia es la que logra mantener la unidad religiosa en Europa. Recién veíamos en el mapa que Europa se dividió en distintos reinos, todos, pero si hay algo que sí se logró mantener unido fue el tema religioso. Independiente de los reinos distintos que tenía Europa, la religión principal y que creció incluso fue la católica. Incluso varios de estos pueblos bárbaros que de a poco fueron entrando adoptaron la religión. Entonces, mientras la parte política, económica, las leyes se fueron perdiendo del antiguo imperio romano, si hay alguien que salió beneficiado fue la iglesia católica, ¿ah? Ese es lo primero, el teocentrismo y la influencia de la iglesia. En segundo lugar, la sociedad estamental, que es esta pirámide que la han visto a lo mejor varias veces, la vieron incluso en sexto. La sociedad estamental, la vamos a ver así como bien general, porque después hay que verla más detenidamente. La sociedad estamental es la forma en que se organizaba la sociedad durante la Edad Media, y esta misma va a existir durante prácticamente toda la Edad Moderna, ¿no? Por eso no se les tiene que olvidar. ¿Qué significa sociedad estamental? Una sociedad donde hay estamentos, grupos, a los cuales uno pertenece de acuerdo a la sangre, a la herencia, ¿no? O sea, la persona que es campesino estaba en ese lugar de campesino porque su familia era campesina y sus hijos, sus descendientes van a ser también campesinos. Los nobles eran nobles porque habían heredado el título de noble y sus hijos iban a ser nobles, ¿no? Entonces era muy difícil porque era como por un tema familiar de herencia, que alguien subiera o bajara dentro de la escala social. ¿A quiénes vamos a tener en la sociedad estamental? El rey, y a la cabeza que está solito, y después teníamos a los nobles y el clero. ¿Quién es el clero? Los miembros de la iglesia. Pero aquí hay que hacer una diferencia. La nobleza, pero la alta nobleza, porque también había nobleza de los más nobles, pero de menos alcurnia, de menos títulos, más bajos. Y en el clero lo mismo. Los miembros de la iglesia no son todos iguales, ellos también tienen una jerarquía. Entonces los cargos más altos de la iglesia, por ejemplo, los papas, los cardenales, los obispos, ellos van aquí dentro de los grupos de los grupos de privilegiados. Entonces el rey, la nobleza y el clero, pero los cargos altos de la nobleza y el clero van aquí en lo que es la parte alta de la pirámide, que son los privilegiados. Y en la parte baja van los no privilegiados, que ahí tenemos ya todo el resto. Los miembros de la iglesia, pero ya no los cargos altos, sino los monjes, los curas, todos ellos. Vamos a tener también los campesinos, artesanos, comerciantes, soldados, y al final incluso vamos a tener otros más abajo, que son los siervos, ¿ya? Los siervos eran casi como esclavos, ¿no? Entonces, esa es la sociedad estamental, para que se den cuenta. ¿Ok? Tenemos entonces esta pirámide de la sociedad, que son los estamentos, son grupos cerrados a los cuales uno accede por herencia, que es por el tema de la sangre. Tenemos privilegiados arriba, el rey, la nobleza y el clero, que son los miembros de la iglesia, y después los no privilegiados, que ahí va todo el resto: campesinos, soldados comunes y corrientes, artesanos, comerciantes, e incluso al final tenemos a los siervos, que son casi como esclavos, ¿ya? Voy a avanzar aquí otro poquito.
Tenemos también durante la Edad Media, junto con el teocentrismo, la influencia de la iglesia, la sociedad estamental, el feudalismo y el vasallaje. Vamos a ver los dos. Les voy a explicar bien rapidito el feudalismo, porque ese lo vamos a ver también muy en detalle más adelante. El feudalismo es el sistema feudal, que la palabra en sí viene de feudo. Feudo era la tierra, ya que era la riqueza en esa época. Y un feudo era más o menos como este dibujo que ustedes ven en su pantalla. El feudo era un territorio, no era un territorio chico, muchas veces eran varias hectáreas y que incluían partes de bosque, donde había un señor feudal. Ese señor feudal era el dueño de estas tierras y albergaba a todos los demás. ¿De dónde nació este sistema feudal? En Europa, en el siglo IX, empiezan a llegar invasiones. ¿Ya? Llegan por ejemplo, los vikingos, llegan musulmanes, llegan distintos pueblos a atacar el continente europeo. ¿Ya? Y la gente, atemorizada, empieza a huir de las ciudades y ve que no hay quien los defienda. Existen reyes, pero no tienen el poder para poder defenderlos. Entonces la gente, ¿qué hace? Empieza a huir y se pone bajo la protección de un señor feudal que sí puede defenderlo, que tiene los medios, pero esa defensa no va a ser gratis. Y ahí nace también el vasallaje. O sea, las personas van a huir a las zonas rurales donde vive el señor feudal, se van a poner bajo su cuidado, pero ellos a su vez tienen que jurarle fidelidad, lo tienen que acompañar cada vez que haya batalla y prácticamente van a vivir bajo sus reglas dentro de sus territorios. Ese es el feudalismo. Aquí el señor feudal era prácticamente un pequeño rey en sus territorios. Habían tierras donde eran tierras, por ejemplo, que estaban dedicadas solo al cultivo, que iban directamente para el rey. Las personas que vivían en su feudo tenían que estar de acuerdo con las leyes que él imponía. Él les cobraba impuestos por el uso de herramientas, él cobraba impuestos por el uso de la tierra, por el uso de los caminos, incluso en los bosques. Dentro de su territorio habían zonas que eran de caza exclusiva del rey. El rey salía a cazar, pero solo él podía cazar en ese lugar, y habían otras tierras donde sí estaba permitido que las personas cazaran. ¿Ya? Ese es el feudalismo. Y de ese feudalismo nace el vasallaje, la relación, que lo ven ustedes en la imagen, entre el señor, que lo ven ustedes de pie con una espada, y el vasallo. Ese era, incluso se hacía una ceremonia que era el del homenaje y la investidura, donde se juraban fidelidad, ¿ya? Se declaraban los derechos y obligaciones de cada uno, e incluso a veces sellaban esto con la imagen, ¿cierto? Cuando le tocaban el hombro con una espada, o a veces le daban un puñado de tierra en símbolo del trocito de tierra que él le iba a ceder. ¿Ya? Y a su cambio la persona tenía que serle fiel al Señor, tenía que acompañarlo en las batallas, darle consejos, todo eso. ¿Ya? Ese es el feudalismo y el vasallaje que aparece ahí un poquito más de la mitad de la Edad Media. ¿Ya? Y tenemos, finalmente, los distintos imperios que van a aparecer durante este periodo. ¿Ya? ¿Qué imperios aparecen? En primer lugar, en realidad el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente, pero ese existe de antes que empiece la Edad Media, y el Imperio Bizantino abarca toda la Edad Media prácticamente, incluso su final, la caída del Imperio Bizantino, marca también el fin de la Edad Media. ¿Ya? Ese imperio, en los primeros momentos de la Edad Media, fue muy grande, incluso logró por algún tiempo recuperar varios de los territorios del antiguo Imperio Romano cuando era completo. Pero después, con el correr de los años, fue perdiendo terreno, y ya al final, cuando cae, el Imperio Bizantino era prácticamente la ciudad de Constantinopla y los sectores de los alrededores. O sea, era un imperio grande y después terminó en la ciudad y un poquito más. El otro imperio que aparece también es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, este sí es propiamente de la Edad Media, y su máximo representante, cuando alcanza su máximo esplendor, es con Carlomagno.
Y que ese es el símbolo de Carlomagno. Por si acaso, Carlomagno no tiene nada que ver con Alejandro Magno. Magno significa el grande, o sea, Carlos el Grande, Alejandro el Grande, no es que sean parientes, ni sean primos, ni ninguna cosa. ¿Ya? Ese imperio carolingio nace durante la Edad Media y su máximo representante es Carlomagno. Y con Carlomagno ellos lograron por un tiempo gobernar prácticamente toda la Europa occidental. Todo lo que es el centro de Europa lo ocupó el imperio de Carlomagno. Pero, como ocurre muchas veces, a la muerte del emperador, eh, sus sucesores no lograron mantener el control, se dividió el territorio y más encima, después cuando llegan las invasiones, se produce, eh, se empieza a implementar el sistema feudal, porque los reyes que lo suceden no son capaces de defender a la población. Vamos a tener aquí en tercer lugar el Islam, los musulmanes, que este es el símbolo, incluso hay algunas banderas de ese lado del mundo que tienen esto. La bandera turca, si no me equivoco, tiene el símbolo también. El Islam, que nace el siglo, en el siglo VII, en el siglo VII en el Medio Oriente, por ahí por el 622, 630, esos son los años que vamos a ver nosotros del origen del Islam. Es muy parecido el inicio a lo que ocurre con Jesús y el cristianismo. ¿Ya? El personaje aquí importante sí es Mahoma. Mahoma es el profeta Mahoma es el que da inicio a la religión islámica. ¿Ya? Y rápidamente el Islam, a la muerte de Mahoma, se empieza a expandir por todo el Medio Oriente, llegando casi hasta la India por el lado oriental y se extiende hasta la península ibérica. Ocupan toda España, toda Portugal prácticamente el Islam. ¿Ya? Hubo un momento en que el mundo antiguo, lo que es Europa, era la Europa cristiana contra el resto del mundo musulmán, el Medio Oriente, el norte de África, todo ese sector. ¿Eh? Y vamos a ver la importancia que tienen los musulmanes, porque esa religión existe hasta hoy. Y el otro que aparece, que también es de la Edad Media, es el Sacro Imperio Romano Germánico, ese nombre enorme, enorme que ustedes tienen ahí. La Antonia que me dice ahí, Antonio María, Jesús no existe. Jesús, el personaje histórico, sí, está comprobado, él sí existió. ¿No? Que me puso ahí. Pero la persona Jesús, la persona, históricamente sí está comprobado que él existió. Ah, esa es otra cosa. Que me dice Dios no, esa es otra cosa. Claro, sí, esto en los ateos. Los ateos no creen en Dios. ¿No? Pero Jesús, la persona, existió. Mahoma también, el del Islam. Buda, que lo vimos el otro día en clase, el del budismo también existió. No es que sean inventos. Claro, a lo mejor la Antonia me podría decir Dios no existe. Y claro, eso ya es parte de las creencias. Y ahí el Manuel ya se fue para otro lado. Entonces, tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que nace también ahí en la Edad Media, en lo que vendría a ser ahora los territorios de lo que es ahora Alemania. Por eso viene el de germánico, romano, sacro, porque reunía santo, heredero del Imperio Romano de raíz germánica. ¿Ya? Entonces, vamos a tener también todos estos imperios durante la Edad Media. ¿Listo, chicos? Eso sería, para que recuerden dónde nace la Edad Media. La voy a retroceder. Vamos a tener ahí la Edad Media, parte, ¿cierto?, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y finaliza el siglo XV. Son 1000 años prácticamente, los 10 siglos, la etapa de transición, donde aparecen estos reinos, el Imperio Bizantino, va a asomar también el Islam. Después tenemos la plena Edad Media con el sistema feudal. Y finalmente la caída, que esa no la mencionamos solo ahora, pero después la tenemos que ver en detalle, sobre todo el siglo XIV, porque es el paso hacia la edad moderna. Tenemos ahí el mapa para que se ubiquen. Y tenemos también el teocentrismo de la Iglesia Católica. No se les tiene que olvidar el teocentrismo, que Dios es el centro de todo. La sociedad estamental, sobre todo esta, porque la sociedad estamental
se da durante toda la Edad Media y durante toda la Edad Moderna. Esa sociedad estamental viene a cambiar con la Revolución Francesa, que es el hecho que marca el fin de la Edad Moderna y el inicio de la contemporánea. ¿Listo? Dígame. Antiguamente, antes se casaban los hermanos para seguir con el reinado. Si tenían dos Sí, a hijos. veces entre parientes sí se daba mucho. Exacto. A veces, claro, se casaban. Nosotros lo vimos con Egipto, los faraones, pero ya en la Edad Media, ya no a lo mejor entre hermanos, pero sí entre parientes, por ejemplo, primos, eh, sobrinos con tíos, esa relación, pero ya entre hermanos era más... O a Ya, veces ya no. con otra civilización. Así pues, la civilización en Egipto lo vimos lo de los faraones. Que se casaban incluso entre parientes muy cercanos, hermanos, la mamá con el hijo y cosas así. Pero en la Edad Media ya no. Sí se daba el de parientes más cercanos. A lo mejor no la hermana, ni el hermano, ni la mamá, pero sí tíos, sobrinos, eso sí. Gracias. Ya. ¿Listo? Tenemos la sociedad estamental, no se les olvide, ¿no? Que es por herencia, por el tema de la sangre y que prácticamente es muy difícil la movilidad. ¿Ya? Y tienen los privilegiados y los no privilegiados. El feudalismo y el vasallaje, el feudo que es la tierra, que era la riqueza, y el vasallaje esto del señor del vasallo, los derechos y obligaciones, Profe, y los imperios que van a aparecer. Dígame. es esa persona que defendía al pueblo de los ataques de los demás reinos. ¿Ya? Era como una especie de enemigo del rey, o él era su súbdito también. Ah, que mira, qué buena la pregunta. ¿Quién es el que pregunta? El Manuel Agustín Zamorano Barrera, profe. Ah, ya, ya. Que no distingo las voces bien. Miren, lo que pasa es que existían reyes. Por eso qué bueno que preguntó. Existían reyes, pero los reyes no tenían el poder suficiente como para defender a la población. Entonces la gente que empezó a hacer ante las invasiones de estos distintos pueblos, acude a quien sí lo puede defender y son estos señores feudales. Los señores feudales son súbditos del rey, pero en sus territorios, en realidad, el que manda es el señor feudal. Es como nosotros, ¿cierto? Tenemos un presidente a nivel de Chile, pero aquí en mi casa, ¿quién manda? Mando yo. ¿No? Así es el feudalismo. Está el rey, está presente, pero en realidad los que mandan dentro de sus propios territorios son los señores feudales. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Y lo otro, no sé si te quedó claro, Manuel. Sí, lo entendí. Ya, te iba a decir Agustín, Manuel Agustín. Y lo otro, tengan claro, y qué bueno que preguntó el Manuel, son dos oleadas distintas de invasiones. Las invasiones de los reinos germanos, eso de los francos, visigodos, ostrogodos, esas son en el siglo V, son las que hacen caer el Imperio Romano. Y las invasiones que provocan el feudalismo son otras, son las del siglo IX. Ahí los que llegan son los musulmanes o sarracenos, que era el nombre que les daban, y los vikingos y los pueblos eslavos, no esclavos, eslavos. ¿Eh? No son las mismas invasiones, unas son en el siglo V y las otras son en el siglo IX. ¿Ya? Son en épocas distintas. Son como, si uno saca la cuenta, son como 400 años de diferencia entre las que hicieron caer el Imperio Romano de las que hicieron caer, las que provocaron el feudalismo. ¿Ya? Para que lo tengan clarito. La de los pueblos bárbaros germanos, esas son en el siglo V, esas son las que hacen caer al Imperio Romano. Las que provocan el feudalismo son otras invasiones en el siglo IX, casi 500, 400 años después. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Me faltó un solo término, que no lo puse aquí, pero que tiene relación con esto.
el geocentrismo. En esa época también creían que el centro del universo era la Tierra, que la Tierra estaba inmóvil en el centro y alrededor giraba la Luna, el Sol y los demás planetas. Eso se mantuvo durante prácticamente toda la Edad Media, y en la Edad Moderna los científicos lo empiezan a pelear, se empiezan a dar cuenta que en realidad no es la Tierra el centro del universo, sino que era el Sol, y que alrededor del Sol giraban los otros astros, incluida la Tierra, ¿eh? Pero esa pelea fue larga y tuvo varios heridos en el camino y varios muertos también. ¿Ok? ¿Listo, chicos? No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Voy a sacar yo aquí la presentación. Ahí se va a detener.